Hola, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo por aquí, con un poco de frío, ¿no? ¿Cómo lo sintieron ahorita con este cambio de clima y que está lloviendo? Pero bueno, estamos contentos. Estamos muy contentos y listos para seguir con la clase y pues confiando en que ahorita se esté viendo bien. Espero que por ahí alguien me pueda confirmar si se ve bien la clase. Y bueno, lo importante de esto es que hoy vamos a concluir con la parte de Zacarías 3 y que estamos seguros de que vamos a aprender mucho el día de hoy. Y déjenles platico que el capítulo 4 de Zacarías, donde vamos a hablar de los dos testigos del aceite, de los dos testigos que vienen en Apocalipsis, va a estar bien, bien interesante, así es que no te lo vayas a perder. Entonces, por lo tanto, me gustaría que leyéramos la última parte de Zacarías para que pudiéramos entenderlo, pero antes vamos a hacer una oración. ¿Te parece bien? Mira, pongo Zacarías. Ya alucinamos ese nombre, ¿verdad? Ah, bien, entonces ya me confirmaron que se ve bien el video. Entonces, bueno, vamos a trabajar hoy. Señor, gracias te damos en esta tarde porque nos permites estar delante de ti. Gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Terminamos un año, estamos comenzando otro y queremos echarle muchas ganas, Señor, muchas, muchas ganas, Padre, sobre todo para predicar tu palabra y hacer tu voluntad. Glorifícate en esta tarde, Señor, porque tú sabes que todo lo hacemos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer la última parte. Nosotros quedamos en Zacarías hasta el versículo 7. Así es que vamos a leer del 8 al 10 y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Hasta donde nos dé la vida, vamos a estudiar hasta ese capítulo, porque el 4 pues nos va a ocupar toda una hora de clase. Entonces confiemos que aprendamos mucho hoy. Dice en el versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. He aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de la vid y debajo de la higuera. ¿De qué nos está hablando? Parece trabalenguas, ¿verdad? Estuvimos hablando o sea, las dos clases anteriores que hablamos acerca de estas visiones, quedamos que las dos personas que habían sido invitadas a la reconstrucción del segundo templo había sido Zorobabel, hijo de Salatiel, el cual era el rey en ese tiempo, del pueblo de Judá. Y también estamos hablando de que Josué, hijo de Josadac, era un sacerdote al que vimos que de alguna manera había perdido la visión, había perdido el rumbo de su vida espiritual y entonces él se empezó a desviar y 16 años dejó de hacer lo que Dios le había mandado hacer, que era construir el templo. La construcción del templo ya tenían ellos los recursos para hacerlo, limitados o no limitados, lo importante es que los recursos ya estaban allí. El tema aquí es que Josué desvió su mirada de lo que tenía que hacer. Eso es algo bien importante porque a veces nosotros con la presión que tenemos en nuestra vida, en nuestro diario andar, a veces nos cansamos, a veces queremos quitar la toalla, pero Dios no se cansa de nosotros. De hecho, acabo de comprar un libro que apenas lo voy a leer, luego ya te lo recomendaré, pero mira, aquí se llama. Max Lucado es uno de uno de los que me gusta mucho leer. Dios nunca se da por vencido contigo. Lo voy a leer y ahí les voy a platicar cómo me fue con ese libro. Yo espero que muy bien. Max Lucado es como un poeta, más que meterse a las profundidades de la vida espiritual como nos gusta a nosotros hacerlo. Nos gusta con la enseñanza meternos hasta así, hasta lo más recóndito del espíritu, pero no, Max Lucado se mete más bien a lo más recóndito del alma, como que lo que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, toca mucho nuestros sentimientos, entonces ahí te tiene con la lágrima, pero bueno, es muy buen autor, así es que me lo voy a leer yo creo que este fin de semana y luego les platico cómo me fue. Pero bueno, Dios nunca acaba con nosotros. Entonces tampoco acabó con Josué. Josué 16 años dejó de hacer el trabajo que tenía que hacer. Sin embargo, Dios lo está volviendo a llamar y le está diciendo, perdóname, pero yo había hecho un pacto con ustedes y mi pacto era que yo iba a volverles a dar un templo, que los iba a traer nuevamente y los iba a restaurar. Esa promesa está desde Jeremías, Isaías también lo habló muchas veces respecto a la restauración de Israel después de que fueran ellos esclavos en Babilonia y después con los medos persas.
Entonces, dice, yo no voy a terminar de hacer mi obra, yo la voy a completar hasta el final, ¿verdad? Te desviaste, pero ¿qué crees? Yo he cambiado tus vestiduras, ¿verdad? Cambió sus vestiduras y les dijo, te voy a restaurar. Pero fíjate que la última parte de este capítulo, si Dios restaura definitivamente a Josué, lo vuelve el sumo sacerdote, le pone una mitra que dice santidad a Jehová, que es parecida a una corona, y le está diciendo, yo te voy a usar. Va a ser con mi Santo Espíritu que tú vas a hacer la obra que yo te he mandado a hacer. Y yo te lo digo a ti, cuando tú tienes un llamado para Dios, la obra de Dios se va a cumplir en tu vida, pues te guste o no te guste, bueno, sí podemos renunciar, o sea, obviamente Dios nos dio la libertad de renunciar, pero no se cansa de nosotros. Él no se cansa cuando nosotros estamos cansados y decimos, necesito un break. Él no se cansa cuando nosotros le hemos fallado y nos hemos equivocado, no se cansa. La visión de Dios para nuestras vidas se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nos ama. Todo esto lo hace porque Él nos ama. Y si nos equivocamos, y si fallamos, y si nos desviamos, y si la regamos, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que reconocer. Así es que si tú te das cuenta, aquí el asunto es que aquí Dios le está diciendo a Josué, sí, tus vestiduras eran viles y estaban sucias, pero ¿qué crees? Yo tengo el poder para limpiarte. Hayas hecho lo que hayas hecho, hayas como hayas hecho, ¿verdad? Yo tengo el poder para poder limpiarte y para quitar el pecado de tu vida y volverte a ungir para el trabajo. No se va a cansar de nosotros, aunque nosotros nos cansemos a veces de nosotros mismos. Él no se va a cansar, Él va a acabar la obra que comenzó en tu vida. Pero bueno, aquí hay algo que es muy importante. Él está diciendo en el versículo, de hecho en el versículo 7 le dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, o sea, ya te limpié, ya te volví a limpiar, porque pues antes era sacerdote, dejó de ser sacerdote o ya volvió a ser sacerdote, ya te volví a limpiar, ¿verdad? Dice, y ahora quiero hacer un pacto contigo. Si tú andas por mis caminos y si guardas mis ordenanzas, tú también gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios. Entre estos que están aquí, te daré lugar. Entonces, hablamos acerca de que había ángeles alrededor de Josué, porque el ángel de Jehová estaba delante de él. Hubo ángeles que le cambiaron la ropa, hubo ángeles que lo limpiaron, hubo ángeles que le pusieron mitra, y dice, yo te voy a dar un lugar con ellos también en el último templo. Tú vas a poder gobernar en el último templo, así como ahora gobernarás como sumo sacerdote en el tercer templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Les recuerdo que les expliqué, él entraba una vez al año al lugar santísimo, era el único que tenía que llevar casi un año de preparación para poder entrar al lugar santísimo y que él estuviera completamente limpio para poder estar delante de Dios. Solamente un día al año, que era el día de la expiación. Ese día el sacerdote entraba. Entonces, él le dice, tú vas a reinar no solo aquí en estos atrios, no solo en este segundo templo, también en el tercer templo. Entonces, la última parte del versículo 8 al versículo 10 nos trae una revelación acerca de esta del tercer templo. Ya nos habla de su venida. Del versículo 1 al versículo 7 es un pacto que hace Dios hace un... Ay, Dios mío, déjenme bajarle esto. Dios hace un pacto con Josué para el segundo templo. Pero viene una revelación del tercer templo, del versículo 8 al versículo 10. Y no solamente le habla de, él, de lo que él iba a hacer en el segundo templo, sino lo que iba a suceder en el tercer templo. Cuando el Señor viniera, cuando el Señor restaurara a Israel, ¿verdad? Como nación nuevamente, cuando él quitara el pecado del pueblo de Israel y entonces él empezará a reinar en esta tierra. Esto es para el tiempo del milenio. Así es que vamos a estudiarlo y vamos a ver si tienes dudas o traumas, pues escríbenos y lo vamos ahí explicando. Vamos al versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, ¿sí? Escucha pues tú ahora. Estoy dando un mensaje, ¿verdad? Él está diciendo, escucha y pon toda tu atención con respecto a lo que yo te voy a decir. Dice, sumo sacerdote, tú eres el rango máximo de los sacerdotes, dice, tú y tus
amigos que se sientan delante de ti. Él llevaba el máximo rango dentro de los sacerdotes. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues los demás sacerdotes que no eran somos sacerdotes que estaban alrededor de él. Dice, entonces escuchen todos lo que yo les voy a decir. Dice, porque son varones simbólicos. Cuando nos habla de varones simbólicos, es importante recordar que Josué estaba delante del ángel de Jehová. Había un mensaje que Dios le estaba diciendo a Josué en este momento, dice, y dice a sus compañeros y a ellos, cuando utiliza la palabra simbólicos, simbólicos la traducción que se da es de milagro. Voy a hacer milagros. Ustedes son varones simbólicos que representan el milagro que yo voy a hacer en el último templo o en el último momento en que yo voy a completar toda la obra que yo he determinado hacer. Los planes de Dios nadie los va a cambiar. Los planes de Dios están puestos allí en su corazón y están escritos. Ninguno de nosotros podemos fingir que no sabemos. Bueno, sí podemos decir que no sabemos si no leemos la Biblia, pero si leemos la Biblia, completamente sabremos de qué se trata lo que el Señor está diciendo y lo que va a venir para el tiempo del milenio. Es increíble cómo detalle tras detalle el Señor nos habla acerca de este milenio que va a haber. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí le está diciendo, a ver, Josué, siéntense todos ustedes y escuchen lo que les voy a decir, porque yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es su siervo el renuevo? ¿Quién es su siervo el renuevo? Hay mucha parte en la escritura que nos habla acerca del renuevo, porque definitivamente nos está hablando de una revelación completa del reinado de Jesucristo. Él es su siervo el renuevo. El renuevo es como una plantita que sale nuevamente sobre un tronco que ya estaba seco. Fíjate que yo tengo en mi casa de San Miguel 2 árboles que son espectaculares, porque en primavera son árboles bastante grandes y sacan una flor como rosa, así que son preciosos cuando están floreciendo. Y bueno, son súper, súper, súper abundantes en cuanto a sus hojas y son enormes y están bien bonitos los árboles. Pero sucede que nada más entre el otoño se empiezan a caer las hojitas de los árboles, se caen. Pero ¿qué crees que o sea, llega un momento en que no le queda una sola rama, verde. Todo se pone gris, se ponen grises los árboles, no tienen una sola hoja y pareciera que están total y absolutamente muertos. El primer año que yo estuve en invierno en esa casa, yo dije, Dios mío, ya se murieron los arbolitos tan bonitos, pero ¿qué les pasó? Pero nada más empieza marzo y empiezan a florecer como si no hubiera mañana. Eso es muy increíble para mí, porque digo, yo puedo ver como un arbolito medio se seca, aquí en mi casa, aquí en tu casa, aquí en Coyoacán hay mucho árbol. Entonces los árboles, yo nunca los veo que, o sea, sí tiran hojas y sí nos dejan un montón de basura allá abajo, pero nunca los ves absolutamente o sea, solo ramas secas. No, pero esos árboles sí son muy chistosos. Bueno, pues lo que les sale a esos árboles en el mes de abril, mes de marzo, abril, que empieza la primavera, se les llaman renuevos. Entonces aquí nos está hablando de algo que estaba total y absolutamente seco, va a venir mi siervo, el renuevo. El renuevo para aquello que todo parecía que estaba seco, todo parecía que estaba muerto, todo parecía que no iba a haber absolutamente vida en esto, pues yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿sí? Pareciera que el pueblo de Israel en estos tiempos ya no tiene comunicación con Dios. Sin embargo, apenas escuché el testimonio de unas personas que dicen que han ido a Israel y que es impresionante la cantidad de judíos que se han vuelto a Cristo, que han vuelto sus ojos al Señor. Sin embargo, la gran mayoría de ellos se mantienen alejados. Sí, bueno, se hacen sus rituales, sí se hacen, pero sin embargo no creen en Jesús. Y han convertido ese conocimiento que han tenido de Dios en solamente una religión. Sin embargo, el Señor dice, va a venir el renuevo. Nuevamente va a venir vida a esto que está muerto. A veces en nuestro ministerio pareciera que pues no jala y no jala y no jala, pero solamente es cuestión de que el Señor diga esto. Cuando decimos estos varones son simbólicos, estos varones van a ver un milagro, también nosotros tenemos que confiar en ese milagro. También nosotros tenemos que confiar en que Dios hará su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. Él es el que da vida. Él da vida y da vida en abundancia. Él es el que hace que sean restauradas todas las cosas en Él. Entonces,
Nosotros no tenemos por qué tener temor. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, cuando nos hemos puesto en sus manos, cuando hacemos lo que dice aquí, el Señor le dijo a Josué, si anduvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Si el Señor está prometiendo eso, nosotros no tenemos por qué preocuparnos. Que si vemos fruto, que si no vemos fruto, el renuevo va a venir. El renuevo va a venir. ¿Quién es el renuevo? Le está diciendo, yo traigo a mi siervo el renuevo. Primero utiliza la palabra siervo. Yo traigo a mi siervo. ¿Qué es un siervo? Un siervo es aquel que, este, el que hace la obra de Dios, el que le obedece, que es un siervo. Cuando tú tienes a alguien en tu casa que te ayuda, ¿verdad? Y tú le dices, oye, sube esto, baja aquello, y muévete a hacer esto, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ellos son los siervos, de alguna manera. Por así decirlo. Entonces quiere decir que Jesucristo, el Padre, está diciendo, yo traigo a mi siervo. ¿Quién es su siervo? Así fue llamado Jesucristo. Vamos a leer algunas palabras acerca de esto. Vamos a Isaías 49 del 4 al 6. Isaías 49 del 4 al 6. Dice así. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo y para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yo les voy a decir algo, está bien complicado esto, porque esto lo está diciendo Isaías, pero cuando está diciendo, poco es para mí que seas mi siervo, para que levantes las tribus de Jacob, habla de una restauración, habla de este renuevo que vuelve a traer vida a aquello que está muerto, para que restaures el remanente de Israel, ese remanente que en el momento no se ve. Israel está endurecido, Israel no escucha la voz de Dios, Israel no ha vuelto sus ojos a la voz de Dios, dice, pero para que restaures el remanente de Israel, también te di por luz a las naciones, para que seas salvación hasta lo postrero de la tierra. Y aquí nos trae una revelación que no solamente el renuevo vino para Israel, también el renuevo vino para todas las naciones. Pero fíjate cómo comienza el versículo, por demás dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Este pensamiento lo está diciendo, fíjate cómo está diciendo desde el verso 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, dice, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, o sea, Israel está diciendo, por demás he trabajado en vano, por demás hicimos templos, por demás nos hemos mantenido como nación, por demás hemos hecho lo que creímos que es la voluntad de Dios. Dice, consumido mis fuerzas por causa, pero mi causa está delante de él, Jehová mi recompensa con mi Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Ay, yo muchas, ¿eh? Yo un montón de veces he terminado de decir, he consumido mis fuerzas y me he esforzado demasiado por el trabajo con el Señor. Eva estuvo predicando el domingo y me hizo recordar cosas de cuando yo trabajaba con los niños en Ciudad Feliz y yo llegó un momento en que me sentía agotada, pero no solamente por el trabajo, porque a mí el trabajo no me cansa, ¿eh? A mí el trabajo, mientras yo veo resultados, a mí el trabajo, y me puedo acostar, pero súper muerta, y levantarme el otro día para darle de la misma manera y al mismo nivel. Pero te voy a decir algo, aquí el tema es que cuando la opresión de parte del enemigo es fuerte, entonces allí es donde uno dice, ouch, ¿verdad? Y yo no era el trabajo lo que me cansaba, era la opresión y los problemas que todos los días venían a mi vida. Llegó un momento en que ya mis fuerzas ya no me daban, pero era porque yo estaba luchando y peleando y peleando y peleando porque las cosas se dieran en Ciudad Feliz, pero aparte tenía un montón de problemas en mi casa, tenía problemas en el trabajo y parecía que la guerra se agudizaba. Y bueno, pues los que hemos tenido un ministerio y que hemos servido a Dios sabemos que esto pasa. Y sabemos que hay momentos en los que los problemas nos consumen y nos agobian. Sin embargo, aquí dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. O sea, no hemos trabajado en ningún momento en vano.
Aquí es lo mismo que le está diciendo a Josué, al hijo de Josadac, le está diciendo el Señor, dice, tú te ensuciaste, tú te cansaste, tú dejaste de hacer la obra, dice, pero yo te estoy llamando para que si tú haces mi voluntad y cumples mis mandamientos, entonces tú reinarás también. Josué estaba todo vestido de vestiduras viles. Dios le da una vestidura limpia y le está diciendo, tu causa está delante de Jehová. Y yo te lo digo, oye, estés cansado o no estés cansado, ¿verdad? Has hecho el trabajo de Dios y la obra de Dios y te has esforzado y a veces no has visto el fruto. ¿Qué crees? Que tu causa está delante de Jehová y la recompensa está con tu Dios. Ahora pues dice Jehová, el que te formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y Dios mío será mi fuerza. Y dice, poco para mí que tú seas mi siervo. Aquí ya estamos hablando del Mesías. Dice, porque tú vas a traer, dice, eres mi siervo y ante mis ojos has sido muy estimado. De la misma manera, delante de los ojos de Dios, lo que hayas hecho para su obra ha sido de mucho estima delante de Dios. No lo sientes, no lo ves, pero Dios es fiel, o sea, Dios de alguna manera cumple sus propósitos en nuestra vida. Dios es fiel. Dios mira y da recompensa a los que han hecho su obra. Y yo lo veo, la verdad, o sea, yo me acuerdo que trabajaba y lo que me sobraba todo lo invertía en los niños, a veces en los niños de Ciudad Feliz. Entonces, a mi amigo Huicho y yo le echábamos muchas ganas al trabajo y los dos aportábamos lo que teníamos y lo que nos daba la gasolina, el coche, lo que tuviéramos lo dábamos para los niños. Nos íbamos y con lo que nos quedaba de la quincena les comprábamos a los niños sus dulces para la clase dominical, les comprábamos su material. Nosotros nunca le pedimos a la iglesia para que nos diera para los niños, nunca, ¿eh? Todos nosotros lo aportábamos. Y de veras, yo te digo que yo he visto cómo todo se ha regresado. O sea, Dios me lo ha multiplicado de una manera grande y abundante. Él no se queda con nada. Así es que nada absolutamente que hagas para la obra de Dios, nada se va a quedar sin una recompensa. Y aquí está la recompensa, dice, pero la obra del Señor y el renuevo, dice, va a ser que va a levantar a las tribus de Jacob para los últimos días. Estamos hablando del milenio. Dice, y para que restaures el remanente de Israel y también te di por luz a las naciones. No solamente para Israel, sino que también, ¿verdad? Jesucristo es una luz para nosotros. Ese renuevo es una luz para que nosotros podamos caminar. La luz que el Señor ha traído a nuestra vida como salvación, ¿verdad? A causa de que aunque seamos gentiles, Dios nos alcanzó, hizo su obra también por nosotros, ¿verdad? Para salvación, hasta lo postrar, hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra el Señor nos ha dado a Jesucristo para salvación. Entonces, aquí estamos hablando de Él como siervo, ¿verdad? En Isaías 53, si lo tenemos cerquita, versículo 12 también nos dice esto. Versículo 12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Todo esto nos habla de lo que sufrió el siervo del Señor. Él se puso en una posición de siervo, siendo hijo, se puso en una posición de siervo, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos alcanzados. Hasta lo último de la tierra, lo acabamos de leer. Dice, pero él va a ser igualmente recompensado por lo que él hizo. Aquí nos habla la simbología de Josué al haberse al haber sido restaurado, es lo mismo que estamos viendo con Jesús, es un simbolismo acerca de Jesús, cómo vino, vivió como siervo, tuvo que sufrir como siervo, sufrió frío, sufrió hambre, sufrió muchas cosas y sin embargo, dice la palabra que por lo que él hizo, él va a ser recompensado y su nombre va a estar con los fuertes y él repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Él es el siervo, ¿verdad? Siervo. La palabra siervo nos da una referencia hacia la obra que Jesús hizo, una obra de expiación, de justificación y de salvación. Eso es lo que el Señor hizo, ¿verdad? Ahora, el segundo nombre que utiliza, aquí en Zacarías dice, mi siervo, el renuevo. Muy bien,
este siervo, el renuevo, ¿verdad? Lo vemos varias veces en la escritura, pero me gustaría regresarme un poquito a Isaías. Vamos a Isaías. Aquí estamos, Isaías 11:1, que nos habla acerca de Jesucristo. Sabemos que Isaías es el profeta mesiánico y yo te voy a dar un reto, que te leas todo Isaías y que me digas cuántos versículos encontraste en Isaías en los que hacías referencia a Jesucristo. Te vas a dar cuenta que prácticamente en todos los capítulos aparece Jesucristo y es un misterio y es una revelación muy grande. Entonces, fíjate muy bien cómo dice Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. ¿Sí? Estamos hablando de ese renuevo, de esa vara, de un tronco muerto, un tronco que no tiene vida, o sea, perdón, pero un árbol puede tener vida porque tiene raíces, pero un tronco no tiene raíces. Entonces dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de cuando vinieron 11 tribus a decirle a Moisés, oye, ¿quién nos ha puesto a ustedes como líderes? ¿Y por qué Aarón es el que está siendo sacerdote? ¿Por qué ustedes se pusieron allí o cómo? Si nosotros también queremos participar, nosotros también queremos reinar. ¿Y qué es lo que les dijo el Señor a Moisés? Que cada uno de los líderes de cada una de las tribus traiga una vara seca, una vara muerta, ¿verdad? Y las vamos a dejar aquí en el templo y al otro día la vara que reverdezca es es a quien el Señor ha escogido para que reine. ¿Y qué sucede para que sea sacerdote? ¿Y qué sucedió? Que la única vara que reverdeció fue la de Aarón. ¿Sí? Y no solamente le salieron hojas, le salió flores y le salieron frutos a una vara muerta y todas las demás se quedaron muertas. Las otras 11 varas se quedaron muertas, pero la vara de Aarón reverdeció. Y aquí igual estamos viendo una raíz muerta, algo que ya no tenía vida. Estamos hablando de que desde Malaquías hasta Mateo, ¿verdad? Isaías, Jeremías, digo, el último profeta, sí, Malaquías, que escribió la última profecía, hasta la venida de Cristo pasaron casi 1000 años, ¿sí? Pasaron, no, como 600 años desde Malaquías a Jesús. De allí no vuelve a haber palabra. En esos 600 años no hay palabra, no hay nada, no hay revelación, no hay nada escrito en la Biblia, solamente de repente nos aparece Jesús, un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso está profetizado en Isaías. Eso quiere decir que había una vara muerta. Pero de esa vara muerta, ¿sí? Retoñará un vástago, dice, y tendrá raíces, eso dice la escritura. Este es el retoño. Estamos ya teniendo una profecía completa acerca de Jesucristo. A ver, vamos a ver qué nos dice Isaías 4:2. Isaías 4:2. No voy a leer tantos versículos para que podamos terminar. 4:2 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿De quién nos está hablando? Del renuevo. ¿Sí? Esto es el tiempo del milenio, es el tiempo en que Jesucristo viene, pone los pies en la tierra, ¿verdad? Y será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los que sobrevivientes de Israel, a los que hayan quedado después de la gran tribulación, después de la guerra con el anticristo, después de que Jesús venga, pelee con el anticristo y entonces establezca su reino sobre la tierra. Esto nos está diciendo, a ver qué dice Isaías 7:14. Dice, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y será y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto ya es el renuevo de un árbol seco, de algo que no puede estar. Ahora vamos a ver qué dice. Renuevo es algo que es una pequeña florecita que nace de un tronco muerto. Por eso nos habla de un hijo, de un niño. Él vino como un niño y trabajó con nosotros en la tierra y dio testimonio hasta los 33 años, dice en el versículo 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un testimonio acerca de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a regresar a Zacarías. En Zacarías 6, versículo 12,
nos dice, y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo. ¿Quién es este renuevo? Estamos hablando de una profecía acerca de la restauración del tercer templo, de que lo va a ver, de que va a ser en el momento en que el Señor lo diga, así va a ser, dice, y él edificará el templo. Vamos al versículo 13. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejero de paz habrá entre ambos. Eso nos está diciendo acerca de Jesucristo. Vamos a regresarnos a Isaías. Entonces ya estamos hablando de este renuevo. Ahora, ¿qué sucede con este renuevo? Dice en el versículo 9, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Voy a preguntarles algo. ¿Esto ya se cumplió? Pues no, porque seguimos viendo el pecado. Sí, Jesucristo murió por nuestros pecados, sí, pero seguimos cometiendo pecado. Pero en el milenio ya no va a suceder eso. En su sola venida Él va a poner los pies sobre el monte de los olivos y en un solo día Él va a quitar el pecado, va a quitar el pueblo, el pecado del pueblo de Israel y también de aquellas naciones. Recuerden que nosotros ya no estamos para ese tiempo, nosotros vamos a estar ya con el Señor. Dice, ya vamos a estar con el Señor, que estoy buscando aquí versículo 12, capítulo 12. Fíjate, en el capítulo 12, versículo 10, ya hablando de Israel, de su venida, de los pies puestos en el monte de los olivos, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorará como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige el primogénito. ¿De qué está hablando? Está hablando acerca de su venida. Todo esto lo vemos, léete todo el capítulo 12, de todas maneras te lo voy a explicar cuando lleguemos, porque es súper profundo y está hermoso, pero dice aquí la palabra que cuando vean al Señor, derramará sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén. Esto no lo vamos a espiritualizar, está hablando perfectamente claro del pueblo de Israel. Dice, y sobre ellos derramará espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Esto es muy importante, porque yo te hablé que Dios despierta a los espíritus. Y si ahorita la vara está seca, porque su espíritu está seco, porque su espíritu del pueblo de Israel no tiene comunión con Dios. Si la vara está seca, entonces, ¿qué sucede? El Señor despierta sus espíritus en su venida y derrama espíritu de gracia y de oración y lo mirarán a Él a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? A Jesucristo, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Oigan, estos son 600, 700 años antes de que Jesucristo hubiera venido a la tierra, pero ya nos está profetizando que ellos lo van a ver. Ellos van a ver que lo traspasaron. Cuando el Señor venga, perdóname, pero sí va a ser engrandecido y va a estar lleno de luz y lleno de poder, pero va a tener aquí las marcas de los clavos. Va a tener las marcas de la corona de espinas que fue puesto en su cabeza. Va a tener sus marcas en los pies y va a venir. Y va a venir así como vino y se presentó cuando resucitó con sus discípulos y les dijo, mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. De la misma manera le va a decir al pueblo de Israel, miradme. Y ellos mirarán al que traspasaron, al que mataron y se van a arrepentir. Porque Dios va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y espíritu de perdón, dice, y entonces lo van a mirar y van a arrepentirse porque ellos van a reconocer que lo mataron. Ellos van a reconocer que por 2000 años lo han rechazado. Van a reconocer que por 2000 años se han olvidado de él y que son solo una vara seca, pero el renuevo va a salir nuevamente de ellos mismos. Lo leímos ahorita en Isaías 11:1. Te lo voy a volver a leer para que tú te des cuenta de que estamos hablando, ¿sí? Porque dice aquí la palabra que va a venir va a ser como el rey David y se va a sentar en el trono de David y va a reinar por 1000 años. Pero cuando Isaías lo dice aquí en Isaías 11:1 acerca del renuevo, de que va a nacer algo de algo muerto, dice aquí, Isaías dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí.
¿Qué es el tronco de Isaí? ¿Quién es Isaí? Isaí era el padre del rey David. ¿Sí? Lo está profetizando Isaías porque dice, de ese mismo linaje viene, de esa misma línea de reyes de Judá, viene el rey de reyes y señor de señores que va a reinar sobre la tierra. Y por eso nos dice, del tronco de Isaí, del vástago retoñarán sus raíces, de algo muerto que no existe. Pero nos habla también de una piedra, nos habla del ciervo, nos habla del retoño y nos habla de una piedra. La piedra que dice la palabra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él mismo dijo que él era la piedra, ¿verdad? Le dijo a Pedro, dice, Pedro, he aquí la piedra y sobre esta piedra, perdón, tú eres Pedro, le dice piedra pequeña, esa es la traducción, y sobre esta piedra, refiriéndose a sí mismo, será edificada mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Él también tiene la figura de ser esa piedra que nos dice la escritura que fue desechada por los que edificaban, ¿verdad? Um, déjame ver. Primera de Corintios 3:11. Tenemos bastantes citas, pero no las quiero ver todas hoy. Dice aquí la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Perdóname, pero si tu vida cristiana no está basada sobre Jesucristo, si todo lo que está alrededor de ti no está basado sobre Jesucristo, entonces ¿sobre qué estás edificando? Dice aquí la escritura, te lo voy a volver a leer, ya lo había cerrado, Primera de Corintios, porque esto es algo que es muy importante para nosotros como cristianos. Dice la escritura, dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la base, esa es la piedra, ¿sí? Sobre esa piedra se construye, ese es el fundamento, ¿sí? Acuérdate que a veces lo más caro de una casa es el fundamento, donde se va a construir, porque eso es lo que tiene que hacer que la casa se sostenga, ¿sí? Y entonces puede ser que sea muchísimo lo que se edifica sobre esa casa en la parte de arriba, pero lo mismo tiene que tener de fuerza hacia abajo. Pero si tú construyes sobre arena, van a venir las olas y van a tirar la casa. Va a venir una tormenta y va a tirar la casa, pero cuando tu casa está fundamentada sobre la roca, por eso la palabra del que construyó sobre la roca y sobre la arena, sobre eso, entonces, entonces lo que tú construyas encima, dice el versículo 12 del capítulo 3 de Corintios, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemara, él sufrirá pérdida, si bien mismo él será salvo, aunque así por fuego. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo? Nos está hablando de dos cosas con las que puedes construir tu vida espiritual. Tú puedes poner, si tú sobre esa roca que es Jesucristo, si tu vida está total y absolutamente centrada sobre la palabra de Dios, sobre la vida de Jesucristo en tu vida, no por tus obras, no por tus capacidades, no por tus formas, no por tu forma de hablar o porque tienes mucho carisma o porque no tienes carisma. No estamos hablando de eso. Desgraciadamente muchos ministerios se han edificado sobre esas cualidades. ¿Sí? O sea, sí podemos ver a una persona que tenga muchísimo carisma y que es regada, ¿verdad? Véanlo con el presidente de Venezuela. O sea, ese hombre era súper, hiper, mega carismático y por eso fue escogido y después, ¡ay, wow! Cuántas terribles cosas hizo. El carisma eso no nos hace que la construcción que nosotros edifiquemos, más bien eso nos hace como depender, ¿no? Porque soy carismático y entonces yo sé que mucha gente me sigue. ¿Sí? Pero no, aquí se trata de que tu ministerio sobre el cual tú vas a edificar el trabajo que Dios está haciendo es la roca. ¿Y qué dice? Si sobre esa pones oro, piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, estamos hablando de que tú estás edificando cosas de gran valor en el reino, como es la justicia, como es la misericordia, como es la piedad, como es la gracia, la verdad, ¿verdad? Que son aquellos valores que en el reino tienen demasiado valor,
¿sí? Sobre eso edificas cosas verdaderamente valiosas que no tienen que ver con el dinero ni con la riqueza. Tienen que ver con cómo vives, con cómo te comportas con tu gente alrededor, con tus vecinos, con tu gente en el trabajo, ¿verdad? El que no estás mintiendo, sino estás dando testimonio todo el tiempo. Sobre eso estás edificando. Dice, pues cuando venga el fuego, ¿qué pasa con el oro, con la plata y con las piedras preciosas con el fuego? Pues ¿qué sucede? Que se vuelven mucho más valiosas, el fuego las purifica. Pero si tú construyes cosas sin valor, que tú piensas que todo el mundo vea que yo soy cristiano o soy de la secreta, que nadie sabe que soy cristiano y entonces yo vivo como todos los demás, aunque pues sí, yo en mi casa oro y leo mi Biblia, pero no estás metiendo cosas realmente de valor en tu vida espiritual, que sería madera, heno y hojarasca. ¿Qué sucede con la madera, con el heno y con la hojarasca, con el fuego? ¡Fum! En 2 minutos se quema. Dice, aún así serás salvo. Dice, sin embargo, cuando venga el día y venga la prueba, siempre hay pruebas, ¿eh? Siempre sobre la obra que tú edifiques delante del Señor va a haber pruebas. Siempre va a haber fuego, ¿sí? Porque incluso el apóstol Pablo lo dice, que nuestra fe va a ser puesta, este, toda nuestra fe va a ser probada por fuego. Y si sale limpia como el oro, pues ya lo hicimos, a eso se refiere. Tu fe, tu confianza, tu vida, tu oración, el que toda tu vida dependa de Él y que realmente estés haciendo obras de justicia, ¿verdad? Y yo solo te pido eso, que hagas obras de justicia, que ames misericordia, ¿verdad? Que te humilles delante del Señor. Con eso construyes cosas de verdadero valor. Pero bueno, eso está hecho sobre esta piedra. Esta piedra, dice aquí la palabra que, vamos a regresarnos a Zacarías, pues delante de aquella piedra puse delante de Josué. Dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Dice, hay 7 ojos. ¿Qué son esos 7 ojos? ¿Qué son esos 7 ojos? Los ojos nos representan conocimiento, ¿sí? Los ojos nos representan conocimiento. am, mm, y esto te lo voy a explicar porque en Zacarías 4:10 está diciendo, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren la tierra. Entonces esta piedra tiene 7 ojos y esto que está diciendo, estos 7 ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Qué representa esto? Representa conocimiento. Representa sabiduría. Los ojos de Dios están puestos sobre todas las cosas. Sobre todo, no hay nada oculto delante de sus ojos. Él conoce todas las cosas y Él se mueve bajo este conocimiento. ¿Qué nos dice el libro de Hechos 26:18? Ah, Hechos 26. Ese versículo no lo... ah, fíjate muy bien cómo dice. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. En los ojos espirituales son muy importantes. Los ojos espirituales revelan conocimiento. Cuando tus ojos espirituales están cerrados, entonces tú no tienes una revelación de parte de Dios y no son oídos, tú no eres oído, no escuchas más bien la voz de Dios. Tú puedes leer la Biblia que no represente nada para ti, que no haga nada en cambio, porque los ojos representan el conocimiento de Dios y representan la luz. ¿Qué dijo el Señor? Lo primero que hizo en su creación sea la luz y fue la luz. Y la luz representa estos 7 ojos, ¿verdad? Que son los ojos que recorren toda la tierra. Si nos regresamos a Isaías 11 otra vez, son estos, aquí describe cuáles son estos 7 ojos del Señor que dice en el versículo 2, ya estamos hablando del vástago que retoñará de Isaí, que es Jesucristo, y sobre este reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son los 7 espíritus de Dios y todos están enfocados a la inteligencia, a la sabiduría, a la revelación, al conocimiento, y por este conocimiento viene el temor de Jehová. Si tú conoces al Señor, hay respeto en ti acerca del Señor, ¿verdad? Es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová, el que tú lo respetes y que tú sepas quién es Él en tu vida. Pero ¿qué pasa con esto? Que dice aquí la palabra, que sobre el Señor, sobre este renuevo, reposarán estos 7 espíritus que están basados en el conocimiento de Dios. Entonces, el Señor conoce absolutamente todas las cosas, y me voy a regresar a Zacarías para que sigamos avanzando, porque el tiempo nos va a comer. Y dice aquí la escritura, y si queremos acabar con el 3, dice, he aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Cuando Él venga, pone sus pies. Ya te leí ahorita Zacarías donde dice que todo el pueblo de Israel, todos, absolutamente todos en un día van a ser salvos. En un solo día Él va a quitar el pecado, ¿verdad? En un solo día, ¿verdad? Va a quitar todo el pecado del pueblo. Ya ahorita te leí Zacarías, si quieres nos volvemos a leer Zacarías 13:1. Dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Él viene, él pelea con el anticristo, en ese momento se convierte, todo Israel se convierte, y en ese momento quita el pecado del pueblo. Ya, acuérdense, los gentiles ya, los que nos tenemos que haber ido ya, este es el trato de Dios para el pueblo de Israel en los últimos tiempos. Y para concluir con esto, te voy a leer Romanos, capítulo 11, donde el apóstol Pablo nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo, pero que lo endureció para que nosotros fuéramos salvos. Y dice aquí en el versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, dice, pero tú por la fe estás en pie y no te ensoberbezcas. Romanos 11, 26, perdóname, me equivoqué. Dice, desde el 25, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Esto es algo oculto. Esto es algo que está fuera de nuestras manos, y el conocimiento solamente lo podemos ver a como te lo estaba explicando. Quizá el Señor nos pudiera dar un poco más de sabiduría y de profundidad, pero aquí está diciendo que es un misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel de endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es total y absolutamente profético. Dios tiene la cantidad de números de personas que se van a convertir hasta que el momento que sea el arrebatamiento. Y después todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En un solo día serán quitados todos sus pecados. En un solo día serán quitados los pecados, dice aquí la escritura de la tierra. Y dice en el verso 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ya nos está hablando del tiempo del milenio, ya nos está hablando de una nueva creación, ya nos está hablando del establecimiento del reino de Dios aquí. Entonces, ¿qué quiere decir con cada uno convidará a su compañero de la vid y debajo de la higuera? Muy bien, cuando Él venga, su reinado lo está comparando con el reinado de Salomón. En el tiempo de Salomón hubo paz. Fíjate que todos los tiempos están. En el de David un montón de guerras. Y después de Salomón no pararon las guerras. Pero específicamente en el tiempo en que Salomón reinó, pues sucedió algo muy, muy chistoso. Pero en el tiempo de Salomón hubo mucha paz. Y el Señor está diciendo que el tiempo del reinado en el milenio va a ser semejante al tiempo del reinado de Salomón. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Reyes, capítulo 18. Capítulo 18. No, Segunda de Reyes 18. No, ya me equivoqué. No sé si me equivoqué. Sería Primera de Reyes. Ay, no. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no anoté No anoté bien eso. Versículo 10. Va a ser como un reinado de paz. Espérame, no tenme paciencia, porque a mí me parece muy interesante cómo
esto va a suceder. Si me permites un minuto. Te voy a dar el versículo porque lo tenemos que ver, o sea, sí o sí lo tenemos que ver. Va a ser como en el tiempo de David. Ay, ¿qué estoy viendo? El rey nuevo. Mesías cuyo gobierno será de paz eterna. Ajá. Isaías 9, del 6 al 7. A ver, léemelo. No, perdón, discúlpame, me equivoqué. Es Primera de Reyes 4:24. De todas maneras, ese versículo ahorita me lo da. Primera de Reyes 4. Es el tiempo del reinado de Salomón. 4:24 dice. Desde el versículo 22, la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, dice, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región del este del Éufrates, hasta Tisa, hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos los lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros. Ahí estábamos hablando del reinado de Judá y de Israel. Todavía no se dividían las 12 tribus, sino que estaban unidas las 12 tribus gobernadas todavía por Salomón. Hasta el hijo de Salomón fueron cuando el hijo de Salomón, que se llamaba Roboam y Jeroboam, dividen entonces en el reino del sur y el del norte. Pero aquí Salomón reinaba sobre todo Israel y Judá. Vivían seguros cada uno. ¿Y qué dice aquí? Cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Todos vivían seguros y cada uno estaba bajo su parra, es una higuera, y debajo de la parra y debajo de su higuera. Y lo mismo nos está diciendo aquí en Zacarías 3. En aquel día dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera, comparando que el reinado del milenio va a ser parecido al reinado de Salomón, a donde había muchísimo fruto, donde había muchísimas riquezas y donde había muchísima paz. Pero hay un versículo en Mateo 12 que nos dice, hay mucho que hablar acerca del reinado de paz, pero sin embargo, pues no me voy a detener mucho ahí, pero Mateo 12 dice algo muy interesante. 12:42 dice, y la reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón, en este lugar, hablando acerca de Jesucristo. Su reinado va a ser todavía mayor, más glorioso, un reinado de paz. ¿Cuál es el versículo que me decía? Entonces, si te das cuenta, eso es lo que le está explicando aquí. Si tú lo lees así, cada uno convidará a su compañero debajo de su higuera, no entiendes que nos está hablando que va a ser un reino de paz, ¿verdad? Que va a ser un reino de bendición, que va a ser un reino de prosperidad. Sí, Señor Jesús, queremos que venga tu reino, queremos que venga tu reino, queremos que se haga tu voluntad, queremos que venga tu reino, Señor, ese reino de paz. Aquí ahorita todo el mundo bombardea con noticias por todos lados, pero nosotros vamos a tener un reino de paz, un reino de justicia, un reino del Señor, donde el Señor le va a dar a cada quien lo que le corresponde, pero va a ser un reino de mucha prosperidad, mucho mayor que lo que Salomón tenía en su momento. Eso es lo que nosotros vamos a ser parte de ese reino. Eso es lo que el Señor va a hacer con el pueblo de Israel en el tiempo de su venida. No hemos terminado con esto. Esto es solamente una probadita de lo que el Señor le dijo a Zacarías. Nos faltan todavía otros capítulos, pero lo importante de esto es que el capítulo 4 que vamos a estudiar, vamos a hablar acerca de los dos olivos, vamos a hablar del candelero, qué significa el candelero y quiénes son estos dos ungidos que están delante del Señor de la tierra, ¿verdad? Que tiene referencia
abundancia, Apocalipsis 11 y los 2 testigos del aceite del que nos habla la palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, por lo que aprendimos el día de hoy, Señor. Profundidades de tu palabra, misterios, Señor, que es difícil entender, Señor. Solamente los vemos como algo muy ligero, Señor, porque yo sé que esto tiene muchísimo más profundidad, oh Dios. Pero hemos venido para hacer tu voluntad y para que nuestros ojos espirituales sean abiertos acerca de lo que tú quieres hacer, para que la base de nuestra vida sea esa roca, Señor, que es Jesucristo, que podamos conocerle a Él, Señor, podamos conocerle a Él, Señor, el poder de la revelación de su vida en nosotros, Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Cuídate mucho.